Un feliz sábado, mis hermanos. Qué gozo es poderles saludar en esta mañana y qué privilegio es compartir con ustedes a través de estos medios la palabra de salvación, la palabra de nuestro Dios. Es mi oración para que, como haya sido esta semana, hoy sábado sea un día muy especial para ti y los tuyos. Que en este sábado Dios refresque nuestra espiritualidad, Dios refresque nuestra alma, Dios refresque nuestro deseo e intención de salvación y en consecuencia durante este día seamos recipientes de grandes bendiciones de parte de nuestro Dios. Esta mañana, al compartir la palabra, quiero centrarme en la última frase del versículo 12 del capítulo 4 del libro de Amós. Es una invitación que este profeta hace. Pero antes de leerlo y de desarrollarlo en el nombre del Señor, vamos a hablar un poquito de quién era Amós para captar la fuerza, para captar el poder que esta invitación tenía para el pueblo de Israel, tenía para los israelitas de aquel tiempo, pero más importante, la fuerza, el poder y la importancia que tiene para nosotros en el día de hoy. ¿Quién era Amós? En el capítulo número 7, versos 14 y 15, vamos a encontrar un corto resumen de la vida de este profeta. Vamos a encontrar un corto resumen que él mismo hace de quién era. Según los versículos 14 y 15 del verso 7, él va a expresar que era un boyero, es decir, era un pastor de ovejas, un recogedor de higos silvestres. Según entendemos, él era pobre, pero era independiente, por eso podía dejar sus rebaños de ovejas, dejar su trabajo por un tiempo y trasladarse para cumplir el cometido que Dios le había dado. Pero lo más importante, lo más interesante que expresa Amós en estos dos versículos es que según sus propias palabras, él no era profeta. Es decir, no era un profeta profesional, no había ido a las escuelas de los profetas, había sido llamado por Dios para cumplir el ministerio profético. Es decir, él no tenía una preparación académica como podía tenerlo otro. Y vamos a encontrar en su lenguaje llano y sencillo exactamente esta situación. No era un profeta profesional, no era un hombre preparado, no era un hombre sí culto. Sin embargo, las profecías y el mensaje que predica es un mensaje predicado con el corazón, es un mensaje predicado con el alma, es un mensaje predicado con el Espíritu Santo. En él se cumplió la promesa que encontramos allí en 2 Corintios capítulo 4, verso 7. El apóstol Pablo dice que el mensaje está en vasos de barro para que entonces la excelencia del poder sea de Dios, no sea del hombre. Para que al predicar no sea el hombre el que resalte, sino el mensaje de Dios. Por eso Dios coloca el mensaje en boca de nosotros, pecadores, en boca de nosotros, instrumentos falibles, para que entonces resalte sea su poder. Cada vez que usted predique, mi amigo, cada vez que usted predique, mi hermano, mi hermana, hágalo en el nombre del Señor, hágalo para Dios, porque es que no es su mensaje, es el mensaje del Señor. Así que Amós se identifica, Amós dice, yo no soy un profeta, Amós dice, yo no soy un hombre preparado, Dios me ha tomado, Dios me ha llamado para dar un mensaje a Israel. Pero saben mis amigos, saben mis hermanos, a este hombre que no era un hombre preparado, que según sus propias palabras simplemente era un pastor de oveja, un boyero, un recogedor de higos silvestres, Dios le va a dar uno de los mensajes más contundentes, uno de los mensajes más importantes, uno de los mensajes claves que necesitamos en esta mañana, mis hermanos, entender, conocer y practicar.
La última parte del versículo número 12 del capítulo 4 es una invitación que Amós, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, nos hace. Y mira cómo dice: prepárate para el encuentro con tu Dios, oh Israel. ¿Qué cosa dice? ¿Cuál es el centro del mensaje? ¿Cuál es la intención de lo que él va a predicar? ¿Cuál es la intención de lo que él está enseñando? ¿Cuál es la intención de lo que Dios está diciendo? Según la palabra de Dios en la última parte del verso 12, es para invitar a los israelitas a prepararse para el encuentro de su Dios, para el encuentro con su Dios. La invitación retumba desde ese entonces de generación en generación. Y ahora viene para nosotros, aquellos que estamos en el umbral del reino, aquellos que estamos en el umbral de la patria celestial, aquellos que estamos esperando que Cristo aparezca. La invitación es: prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate para el encuentro con el Señor. Prepárate para el encuentro con tu Salvador. Ahora, creo que el mensaje es sin duda muy puntual y muy oportuno para el momento que estamos viviendo. Muy oportuno para el tiempo final en que tú y yo estamos entrando. Mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Debemos prepararnos para ese momento sublime cuando el Señor aparezca en las nubes de los cielos y venga a encontrarse con nosotros. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Allí mismo en el capítulo número 4 vamos a encontrar algunas indicaciones. Vamos a encontrar por lo menos 3 o 4 indicaciones que nos van a permitir entender cómo prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Y que haríamos muy bien en esta mañana, no solamente leerlo en mi caso y predicarlo, no solamente oírlo y verlo en tu caso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, sino también clamar al Señor para ponerlo en práctica. El capítulo 4 va a iniciar con una frase interesante. El capítulo 4 va a iniciar con la frase: escuchad estas palabras. Oye lo que dice el profeta. Y la expresión del profeta no es una expresión para decirle a alguien: escúchame lo que te voy a decir. La expresión escuchad estas palabras va mucho más allá. Es analízalas, entiéndelas. Por favor, escudriñalas, estúdialas, ponla por práctica. Escuchad estas palabras. Así que lo primero que nosotros necesitamos es estudiar las advertencias de Dios. Lo primero que necesitamos, mi hermano, mi hermana, es entender el tiempo que estamos viviendo. Es entender el tiempo que nos ha tocado a nosotros enfrentar y vivir. A mí me angustia porque mucha gente está preocupada, y estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de los que creemos en el Señor Jesús. Están preocupados pensando cuándo va a acabar esta pandemia, cuándo va a terminar esto, cuándo es que podemos volver a nuestra vida normal. Y en lugar de estar entendiendo el tiempo que estamos viviendo y entonces pidiéndole sabiduría al Señor para vivir en el tiempo que estamos viviendo, tenemos necesidad de pedirle perdón al Señor y decirle: ayúdanos a estudiar las advertencias que estás dándonos. Israel no prestó atención a las advertencias. Lamentablemente, Israel no escuchó. Israel no entendió el mensaje. Lamentablemente, Israel no prestó atención a las palabras. No oyó: escuchad estas palabras, como dice el profeta Amós. Y en consecuencia, Israel terminó desapareciendo, perdiéndose entre todas las naciones.
¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos escuchando la voz del Señor? ¿Será que estamos escudriñando su palabra con ahínco? ¿Será que estamos preparándonos para el encuentro con nuestro Dios? Estuve leyendo un artículo, fue una predicación, pero convertida en artículo, del pastor Arturo Maswell, hace muchos años. Él predicó acerca de qué pensarían nuestros pioneros si se despertaran y vieran el tiempo que estamos viviendo. ¿Qué pensarían ellos cuando se levantaran y vieran que todo lo que predicaron, vieran que todo lo que, en el caso de la hermana Guay, predijo, se está cumpliendo? El pastor Maswell dice que seguro nos gritarían en la iglesia, recorrerían los pasillos de la iglesia de arriba abajo, y en este caso recorrerían cada casa que ahora es un templo, gritando: despierten, despierten, vean que se está cumpliendo lo que profetizamos, vean que se está cumpliendo la palabra de Dios, vean que Cristo viene, despierten. Y dice el pastor Maswell que lo triste es que la gran mayoría de la iglesia, oye, el mensaje no es para el mundo, el mensaje es para nosotros, no escucharía la advertencia o la invitación a despertar. Y esto es algo bien interesante, algo que no tiene lógica. Porque cuando alguien está dormido y lo sacudimos, ese alguien se despierta, ¿sí o no? Alguien que está dormido, no importa lo profundo que está, usted llega y lo sacude fuerte, él va a despertar. Pero tenemos aquí un caso raro, tenemos un caso muy raro. Dios está sacudiendo al mundo y nosotros seguimos dormidos. Dios está sacudiendo con fuerza, con furia. Vamos a usar esa expresión para entender el movimiento a este mundo. Y nosotros, los atalayas del Señor, estamos dormidos. Por eso, lo primero que Amós dice en el capítulo 4 para prepararnos para el encuentro con Dios es: escuchad estas palabras. Y como dije hace rato, no es escuchar simplemente, es escudriñarlas, aplicarlas a nuestras vidas. Necesitamos, mis hermanos, despertar. Necesitamos, mis hermanos, entender. Necesitamos, mis hermanos, estar apercibidos. Lo segundo que Amós presenta acá en este capítulo 4 es que debemos adorar a Dios como el Creador. Y es irónico, ¿sí o no?, que un mensaje a un pueblo cristiano le diga: recuerda a Dios como Creador. Eso es lo que él irónicamente, permítame repetir la expresión, presenta en los versos 4 y 5 de este capítulo. Adora a Dios. Mira que es el llamado del mensaje del primer ángel. Adorad al que hizo los cielos y la tierra. Es decir, es una invitación a reconocerle. ¿Cómo podemos nosotros estar fallando? Yo siempre he creído que si algo me va a alejar del reino de los cielos, que si algo puede alejarnos al pueblo adventista, al reino de los cielos, es fallar en el primer mandamiento. Nosotros somos expertos en el cuarto. Sabemos que el sábado es el día del Señor, lo defendemos a la luz de la Biblia, pero podemos estar fallando en el primer mandamiento, que dice: no tengas dioses ajenos delante de mí. Es decir, nada ocupe en el corazón el lugar de Dios. Y mis hermanos queridos, esto necesitamos cambiarlo, porque es que aunque decimos adorar a Dios, aunque decimos que creemos en Dios, muchas cosas están ocupando el corazón y el espacio de Dios. No estamos estudiando la Biblia como debe ser porque estamos apurados. No estamos orando como debe ser porque estamos apurados. No estamos estudiando el espíritu de profecía como debe ser porque estamos apurados. No estamos testificando a otros porque estamos apurados.
no estamos colocando a Dios en el primer lugar. Mira la segunda condición para encontrarnos con nuestro Dios. Adora a Dios como el Creador. Adora al Señor como el Creador de todas las cosas. Lo tercero, que el profeta Amós presenta en el capítulo 4 como un requisito para encontrarnos con nuestro Dios, es que debemos confesar y abandonar el pecado. Confesar y abandonar el pecado. La queja repetida de Dios en los versos del 6 al 11 es que ellos no se han vuelto a Él a pesar del gran amor que Él ha expresado por ellos. Somos pecadores. Si algo nos identifica y nos une a todos es nuestra rebelión contra Dios. Nuestro corazón es un corazón desobediente. Pero mis hermanos queridos, necesitamos pedirle perdón a Dios y necesitamos abandonar el pecado. Dios ha manifestado su amor en forma abundante. Al oír este tema, pero al estudiarlo para predicarlo, Dios me está hablando a mí. Dios me está diciendo lo que tengo que hacer. No tengo excusa. Necesitamos confesar y abandonar el pecado. Todos los seres humanos, lo digo de esa forma, tenemos una llaga podrida donde el diablo mete el dedo, jurunga y nos hace sangrar. Debemos todos los días colocar esa llaga en las manos del Señor. No importa si lo hacemos o no. No importa si estamos pecando o no. La llaga está allí. Debemos confesar y abandonar el pecado. Y por último, la cuarta cosa que aparece en esto. La cuarta cosa que nos va a preparar para el encuentro con nuestro Dios. Porque esa es la invitación del profeta o de Dios a través del profeta. Prepárate, mi hermano, prepárate, mi hermana, prepárate, mi amigo, mi amiga, prepárate, pastor, prepárate para el encuentro con tu Dios. Lo último es compartir nuestra convicción de que el fin, mis hermanos, está cerca. En otras palabras, necesitamos convertirnos en testificadores. Necesitamos compartir con otros las verdades del Evangelio. Necesitamos emplear recursos nuestros propios para la predicación del Evangelio. Porque necesitamos entonces creer lo que estamos predicando, compartir nuestra convicción de que el fin está cerca. Al estudiar este tema, estuve leyendo la historia de John Napoli. Me encontré con la historia de este hombre y me pareció adecuada, acertada, oportuna para aplicarla. Él era dueño de un barco pesquero llamado La Flora. Venía un día, dice la historia, cargado con salmón. Imagínense, el barco full de salmón. Era su empresa, era su vida y traía allí una inversión extraordinaria. Pero de pronto dice que observó como cabezas en el agua y entonces se acercó y descubrió que un barco hospital había chocado con un barco carguero y ambos barcos se habían desplomado. Ambos barcos desplomados no, pues hundidos. Así que aquel hombre se volcó para salvar a aquellas personas. Durante 6 horas estuvo trabajando fuerte. Tuvo que sacar, imagínense, vació su barco, botó al mar toda aquella carga de salmón, una pérdida extraordinaria, una pérdida millonaria, con tal de salvar a aquellas personas. Y después de 6 horas, 70 personas de las que habían naufragado fueron rescatadas por este hombre. ¿Saben lo más triste? El esfuerzo que hizo John Napoli le afectó su columna.
el haber trabajado durante 6 horas para rescatar 70 personas y montarlas al barco para que no murieran, le dañó su columna. Mas nunca pudo trabajar. Tuvo que vender su barco, salió de su empresa y quedó como un simple obrero en el muelle. Años más tarde alguien le entrevistó y le preguntó cómo es que había arriesgado todo para rescatar a aquellas personas, cómo es que había arriesgado todo para salvar a esas personas, cómo es que había arriesgado hasta su salud para salvarlas. Y oigan lo que él respondió. Él dijo: yo vi la marea que se estaba retirando y sabía que pronto iba a volver con toda la fuerza y que todas aquellas personas iban a ser arrastradas e iban a morir. Y entonces dije: es ahora o nunca. Tremenda expresión. Tremenda expresión. Hermanos queridos, la marea se está retirando y pronto va a venir con toda su fuerza. Pronto va a venir con toda su furia y va a arrastrar a millones, no a una muerte temporal, sino a la muerte eterna. Es ahora o nunca. ¿Cuánto podemos arriesgar para predicar el mensaje? Lo que sucedió con John Napoli no va a suceder con nosotros. Y si sucede, Dios lo va a recompensar con creces. Necesitamos, y hermanos, compartir la convicción que tenemos en el corazón de que Cristo viene pronto. Prepárate para el encuentro con tu Dios. 4 cosas. 4 cosas. Escudriñar, entender las palabras de Dios, despertar de este sueño fatal en el que estamos sumergidos. Creer en Dios como el Creador, confesar nuestros pecados, apartarnos de Él y entonces, en consecuencia, compartir nuestra convicción de que el Señor viene pronto. Eso nos va a preparar, nos va a ayudar a estar listos para el encuentro con tu Dios. Yo quiero pedir al Señor que me ayude. ¿Sabes? Yo añoro encontrarme con mi Dios. Yo añoro tener ese privilegio de ver a nuestro Dios regresar. Yo lo añoro. Yo quiero estar pronto allí en el reino de los cielos. Y es mi oración para que tú que estás viendo este video o oyendo este audio, también estés listo para el encuentro con tu Dios. ¿Quieres hacer esa oración conmigo en esta mañana? ¿Quieres pedirle al Señor que nos ayude a estar listos? Yo lo quiero hacer. Si tú quieres hacerlo, inclina tu rostro allí donde estás para orar. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio, por la oportunidad del llamado. Gracias porque nos llamas una vez más, Señor, a entregar nuestras vidas a ti. Queremos prepararnos para el encuentro contigo, Señor. Despiértanos, sacúdenos para despertar de este sueño funesto, de este sueño espiritual mortal y pecador, para convertirnos en los instrumentos que tú tienes para esta hora, Padre. Gracias. Gracias por esta nueva oportunidad. Ayúdanos a no desperdiciarla. Te pido por mi primer lugar, ayúdame a no desperdiciarla. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, a mis amigos, a mis amigas que están oyendo el audio, viendo el video, a que no desperdicien esta oportunidad. Ayúdanos a prepararnos para el encuentro contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados.